En la oscuridad de una noche de 1872, 5 soldados del ejército argentino fueron encontrados muertos en las inmediaciones de Entre Ríos. Sus cuerpos presentaban señales de una violencia brutal, una ejecución metódica que heló la sangre de quienes descubrieron la escena. El responsable era un hombre que había vestido el mismo uniforme que sus víctimas, un desertor que había cruzado la línea entre la ley y la venganza. Su nombre se volvería sinónimo de terror en la región: Pastor Luna, el carnicero de Entre Ríos. Este no fue un crimen pasional ni un acto de locura repentina, sino el resultado calculado de un hombre que decidió cobrar una deuda de sangre contra el sistema que lo había traicionado. La historia de Pastor Luna es un espejo oscuro de una época donde la justicia militar era arbitraria, donde los hombres eran tratados como carne de cañón, y donde la deserción no era cobardía sino supervivencia. Lo que sucedió aquella noche no fue solo un asesinato múltiple, fue un ajuste de cuentas que reveló las grietas profundas de un ejército corrupto y una sociedad dividida por el odio de clases y el abuso de poder institucionalizado. Las autoridades lo perseguirían durante meses con saña, movilizando recursos extraordinarios, pero el fantasma de Pastor Luna seguiría aterrorizando a quienes lo conocieron y a quienes escucharon su nombre susurrado en las pulperías. Esta es la historia de un hombre que prefirió convertirse en asesino antes que seguir siendo víctima, que eligió la sangre sobre la sumisión, que decidió que si iba a morir, lo haría llevándose consigo a sus verdugos. Algunos lo llamaron monstruo, otros lo llamaron héroe, pero todos coincidieron en una cosa: después de aquella noche, nada volvió a ser igual en los cuarteles de Entre Ríos. La Argentina de 1872 era un país en plena transformación y conflicto, emergiendo de décadas de guerras civiles que habían desangrado a la nación. Después de las luchas fratricidas entre unitarios y federales, el país intentaba consolidarse bajo una autoridad central, pero las tensiones seguían latentes en cada provincia, en cada estancia, en cada rancho perdido de la campaña. En ese contexto histórico turbulento, el ejército argentino era una institución brutal donde los soldados rasos eran tratados con desprecio, sometidos a castigos corporales medievales y condiciones inhumanas que violaban cualquier concepto de dignidad humana. La provincia de Entre Ríos, estratégicamente ubicada entre los grandes ríos de la región, era un territorio clave pero también un polvorín de resentimientos sociales que amenazaba con explotar en cualquier momento. Muchos hombres eran reclutados a la fuerza mediante la temida leva, arrancados violentamente de sus familias y obligados a servir en campañas militares que no comprendían ni apoyaban, convertidos en soldados contra su voluntad. Pastor Luna fue uno de esos hombres, un campesino convertido en soldado contra su voluntad, cuya historia representa el sufrimiento de miles de argentinos olvidados por la historia oficial que solo registra las hazañas de generales y presidentes. Pero antes de continuar con esta historia que te helará la sangre y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre justicia y venganza, suscríbete a este canal para no perderte más relatos impactantes de la historia latinoamericana que nunca te enseñaron en la escuela. Dale like a este vídeo si te está gustando y si quieres que sigamos rescatando estas historias enterradas por el tiempo, y déjame un comentario diciéndome de qué ciudad o país nos estás viendo, porque me encanta saber que tenemos una comunidad global apasionada por la historia real. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayendo estas historias olvidadas que merecen ser contadas, estas voces silenciadas que necesitan ser escuchadas, estos episodios oscuros que iluminan las verdades incómodas de nuestro pasado. Ahora sí, prepárate para adentrarte en el infierno que vivió Pastor Luna y en la venganza que ejecutó con sus propias manos, una venganza que algunos considerarían justicia y otros llamarían asesinato a sangre fría. Pastor Luna nació en una familia humilde de la campaña entrerriana, en una época donde la vida rural era dura y las oportunidades escasas para quienes no tenían tierras ni apellidos importantes. Desde muy joven trabajó como peón en estancias ajenas, conociendo el sudor del trabajo bajo el sol implacable y la injusticia de recibir apenas lo suficiente para sobrevivir un día más. Era un hombre fornido, de mirada oscura y pocas palabras, que se ganaba el respeto por su capacidad de trabajo incansable y su temperamento reservado que ocultaba una inteligencia natural. Su vida transcurría entre el ganado y los campos, con sueños modestos de algún día tener su propia tierra y formar una familia, aspiraciones simples que para hombres como él eran casi inalcanzables. Pero en 1870, cuando tenía apenas 22 años y estaba comenzando a ahorrar algo de dinero, su destino cambió abruptamente de la manera más violenta posible. Una patrulla militar llegó a la estancia donde trabajaba con órdenes expresas de reclutar hombres jóvenes y fuertes para el ejército que necesitaba constantemente carne fresca para sus filas.
La leva era una práctica común y absolutamente temida en toda la campaña. Los oficiales simplemente señalaban a los hombres que consideraban aptos y los obligaban a enlistarse sin ningún proceso legal, sin importar sus circunstancias personales, sin escuchar súplicas ni considerar situaciones familiares. Pastor Luna intentó resistirse desesperadamente, argumentando con lágrimas en los ojos que su madre era viuda y dependía completamente de él para sobrevivir, que si él se iba ella moriría de hambre y abandono. Pero sus súplicas fueron ignoradas con burlas crueles, sus argumentos fueron recibidos con risas de los oficiales que ya habían escuchado las mismas historias miles de veces. Fue encadenado junto a otros 12 reclutas igualmente aterrorizados y llevado por la fuerza al cuartel de Paraná, la capital de Entre Ríos, caminando durante días bajo el sol con grilletes en los tobillos. Allí comenzó una pesadilla que duraría 2 años completos y que transformaría al humilde campesino en un hombre capaz de matar sin remordimiento, en una máquina de venganza forjada por el odio y el sufrimiento. El ejército no fue para él una escuela de disciplina y honor como prometían los reclutadores, sino una cárcel brutal donde los oficiales abusaban sistemáticamente de los soldados rasos con una crueldad que parecía no tener límites ni supervisión. Cada día que pasaba, cada humillación que sufría, cada golpe que recibía, iba construyendo en su interior un monstruo que eventualmente exigiría sangre. La vida en el cuartel era un infierno cotidiano meticulosamente diseñado para quebrar el espíritu de los hombres y convertirlos en autómatas obedientes sin voluntad propia. Los soldados dormían hacinados en barracones infestados de pulgas y ratas del tamaño de gatos, con apenas una manta raída y sucia para protegerse del frío invernal que calaba hasta los huesos. La comida consistía en guiso aguado de carne podrida llena de gusanos y galleta dura que había que remojar en agua sucia para poder masticarla, raciones que apenas alcanzaban para mantener a un hombre de pie durante las exhaustas jornadas de entrenamiento. Pero lo peor no era el hambre constante ni las condiciones miserables e insalubres que enfermaban a los hombres, era el trato brutal que recibían de los oficiales y suboficiales que parecían disfrutar genuinamente del sufrimiento que infligían. El castigo corporal era la norma cotidiana y se aplicaba por las infracciones más mínimas, azotes con látigos de cuero trenzado, cepos donde los hombres eran dejados bajo el sol durante días completos, calabozos húmedos infestados de alimañas donde los prisioneros eran abandonados durante semanas sin comida adecuada ni agua limpia. Pastor Luna presenció horrores que jamás habría imaginado posibles, compañeros suyos golpeados hasta quedar inconscientes por faltas mínimas como llegar tarde a la formación matinal o mirar directamente a un superior a los ojos, algo considerado una insubordinación imperdonable. Él mismo recibió varias tandas de 50 azotes cada una que le dejaron la espalda marcada con cicatrices profundas como surcos que llevaría hasta la tumba como testimonio permanente de su sufrimiento. Los oficiales, muchos de ellos hijos mimados de familias acomodadas porteñas que veían el servicio militar como un trampolín político hacia cargos gubernamentales, trataban a los soldados rasos como animales de carga sin ningún valor humano. No había justicia militar real ni procedimientos establecidos, un oficial podía ordenar el castigo o incluso la ejecución sumaria de un soldado sin necesidad de juicio formal, sin presentar evidencias, sin permitir defensa alguna. En este ambiente de opresión constante y terror sistemático, Pastor Luna comenzó a cultivar un odio profundo hacia sus superiores, un rencor que crecía día a día como un tumor maligno en su pecho que se expandía y consumía todo lo demás. Observaba en silencio con sus ojos oscuros que no revelaban nada, memorizaba rostros y nombres, registraba mentalmente cada humillación recibida y cada compañero muerto por los abusos, construyendo una lista mental de culpables que algún día pagarían por sus crímenes. Su silencio era interpretado como sumisión, pero en realidad era la calma antes de la tormenta más violenta. 2 años después de su reclutamiento forzoso, Pastor Luna ya no era el mismo hombre que había sido arrancado de la estancia donde trabajaba pacíficamente. Su mirada se había endurecido hasta convertirse en piedra fría, su cuerpo se había vuelto más musculoso por el entrenamiento constante pero también más tenso, como un resorte comprimido al máximo a punto de saltar explosivamente. Había aprendido a manejar armas de todo tipo con precisión mortal, a sobrevivir con lo mínimo en condiciones extremas, a moverse en silencio como un fantasma entre las sombras de la noche. Pero sobre todo, había aprendido a odiar con una intensidad que consumía cada fibra de su ser, un odio puro y cristalino que le daba claridad de propósito. El momento decisivo llegó en marzo de 1872, cuando un sargento particularmente sádico llamado Benítez ordenó un castigo particularmente cruel contra uno de los compañeros más cercanos de Luna, un joven de apenas 18 años llamado Ramírez acusado injustamente de robar provisiones del almacén. El muchacho era inocente, todos lo sabían incluso el propio Benítez, pero el sargento necesitaba hacer un ejemplo para mantener el terror que era su única forma de control.
El joven Ramírez fue atado firmemente a un poste bajo el sol abrasador del verano entrerriano y azotado sin piedad con un látigo de cuero trenzado con puntas metálicas hasta que su espalda quedó completamente convertida en carne viva expuesta, los músculos visibles bajo la piel desgarrada. Pastor Luna y otros 30 soldados fueron obligados a formar en semicírculo y presenciar el castigo completo sin apartar la mirada bajo amenaza de recibir el mismo trato. Cada chasquido del látigo, cada grito de agonía del joven, se grababa en la mente de Luna como fuego sobre metal. El joven Ramírez murió 3 días después por infección masiva de las heridas, delirando de fiebre en el barracón mientras Luna sostenía su mano sudorosa y le prometía en susurros que sería vengado. Esa noche, mientras el cuerpo de Ramírez era arrojado sin ceremonia a una fosa común junto a otros soldados muertos, Pastor Luna tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre y que lo convertiría en leyenda, desertaría del maldito ejército que tanto odiaba, pero no antes de hacer justicia a su manera, no antes de cobrar la deuda de sangre que habían acumulado sus torturadores. Durante las semanas siguientes, comenzó a planear meticulosamente su venganza con la paciencia de un cazador experimentado que sabe esperar el momento perfecto. Identificó cuidadosamente a 5 hombres que consideraba los más crueles y abusivos de toda la unidad: el sargento Benítez que había matado a Ramírez, 2 cabos que disfrutaban golpeando a los soldados más débiles, y 2 soldados veteranos que actuaban como matones de los oficiales a cambio de privilegios y raciones extra. Pastor Luna sabía que no podía enfrentarlos dentro del cuartel donde había guardias y demasiados testigos, así que esperó pacientemente como un animal acechando en la oscuridad hasta que se presentara la oportunidad perfecta para ejecutar su plan mortal. La oportunidad que Pastor Luna había esperado durante semanas llegó finalmente en mayo de 1872, cuando su unidad fue enviada a una patrulla de reconocimiento rutinaria por la campaña entrerriana para inspeccionar estancias y buscar desertores irónicamente. Los 5 hombres de su lista negra estaban en esa patrulla de 20 soldados, junto con otros hombres que Luna no tenía intención de lastimar porque no lo habían dañado personalmente. Durante la segunda noche de la patrulla, mientras acampaban cerca de un arroyo rodeado de monte espeso, Pastor Luna ejecutó su plan con una frialdad y precisión que sorprendería incluso a quienes creían conocerlo. Esperó pacientemente hasta que la mayoría del campamento estuviera profundamente dormida después de una jornada agotadora de cabalgata, aprovechando que le había tocado el último turno de guardia nocturna de la madrugada. Con un cuchillo facón que había afilado meticulosamente durante semanas hasta convertirlo en una hoja de afeitar capaz de cortar pelo en el aire, se acercó sigilosamente a la primera víctima, uno de los cabos que dormía apartado del grupo principal bajo un árbol. La muerte fue rápida y completamente silenciosa, un tajo profundo y experto en la garganta que seccionó la arteria carótida y la tráquea, impidiendo cualquier grito de alarma que pudiera despertar al campamento. La sangre brotó en un chorro oscuro que empapó el suelo, pero el cabo murió en segundos sin poder hacer ruido. Pastor Luna arrastró el cuerpo todavía tibio hacia la oscuridad del monte donde no sería descubierto fácilmente y regresó silenciosamente por la segunda víctima con el corazón latiendo furiosamente pero la mano firme. La metodología fue exactamente la misma: acercamiento silencioso aprovechando las sombras, ataque letal sin vacilación, ocultamiento rápido del cuerpo entre los arbustos. En menos de 2 horas que parecieron eternidad, 3 hombres estaban muertos sin que nadie en el campamento hubiera notado absolutamente nada anormal. El cuarto hombre en la lista, uno de los soldados veteranos que había golpeado personalmente a Luna en múltiples ocasiones, despertó sobresaltado justo cuando Luna se inclinaba sobre él con el cuchillo levantado. Hubo una breve lucha en silencio mientras el veterano intentaba gritar y Luna le tapaba la boca con una mano mientras con la otra intentaba acuchillarlo. Pero Pastor Luna era más fuerte físicamente y estaba motivado por 2 años completos de odio acumulado que le daba fuerza sobrehumana. Lo estranguló lentamente con sus propias manos callosas, sintiendo con satisfacción oscura cómo la vida abandonaba gradualmente el cuerpo de su verdugo, cómo los ojos se salían de las órbitas y la lengua se hinchaba. La quinta y última víctima fue el sargento Benítez, el hombre que había matado a Ramírez y que encarnaba todo el odio que Luna sentía hacia el ejército. Pastor Luna lo despertó deliberadamente con una patada: quería que supiera exactamente quién lo estaba matando y por qué, quería ver el terror en sus ojos antes de que muriera. La mirada de terror absoluto en los ojos del sargento cuando reconoció a Luna en la oscuridad fue, para el soldado convertido en asesino, una satisfacción más dulce y profunda que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en su vida. Lo asesinó con el mismo cuchillo con el que había matado a los otros 4, pero esta vez fue más lento, más deliberado, más personal. Le susurró al oído mientras lo apuñalaba repetidamente en el abdomen: esto es por Ramírez, y por todos los que mataste.
Benítez tardó varios minutos en morir, ahogándose en su propia sangre mientras Luna lo observaba sin piedad. Cuando los otros soldados de la patrulla despertaron al amanecer con los primeros rayos del sol y descubrieron la masacre que había ocurrido durante la noche, Pastor Luna ya había desaparecido completamente en la inmensidad de la campaña entrerriana llevándose un caballo y provisiones. Los 5 cuerpos fueron encontrados dispersos parcialmente ocultos entre la vegetación, con signos evidentes de violencia extrema y asesinato premeditado que no dejaban dudas sobre la naturaleza del crimen. El pánico absoluto se apoderó del campamento cuando los soldados sobrevivientes se dieron cuenta de que uno de los suyos había matado metódicamente a 5 compañeros durante la noche y había huido sin dejar rastro. Las autoridades militares de Paraná fueron alertadas inmediatamente mediante un jinete enviado a galope tendido, y el comandante del regimiento quedó lívido de furia al recibir la noticia. Se organizó una búsqueda masiva sin precedentes movilizando a cientos de soldados de diferentes unidades para peinar la provincia sistemáticamente. El comandante del regimiento, profundamente humillado por la deserción y especialmente por los asesinatos que exponían la brutalidad de su mando, ofreció una recompensa considerable de 1000 pesos fuertes por la captura de Pastor Luna, vivo o muerto, preferentemente vivo, para ejecutarlo públicamente. Los periódicos de la época como El Litoral y La Voz de Entre Ríos comenzaron a publicar historias sensacionalistas sobre el carnicero de Entre Ríos, exagerando los detalles macabros y pintando a Luna como un monstruo sediento de sangre que había asesinado salvajemente a sus compañeros mientras dormían indefensos. Las crónicas periodísticas inventaban detalles horripilantes que nunca ocurrieron, describiendo mutilaciones y torturas que eran pura fantasía pero que vendían ejemplares. Pero entre la población rural, especialmente entre los gauchos y peones que conocían de primera mano los abusos del ejército, Pastor Luna comenzó a ser visto de manera completamente diferente a como lo pintaban los periódicos oficiales. Algunos lo consideraban abiertamente un justiciero, un hombre que había tenido el coraje extraordinario de hacer lo que muchos soñaban pero no se atrevían a ejecutar por miedo a las consecuencias. Durante los meses siguientes de búsqueda intensa, se multiplicaron los rumores contradictorios sobre avistamientos de Luna en diferentes puntos de la provincia y provincias vecinas. Algunos peones juraban haberlo visto trabajando en estancias remotas bajo nombres falsos, otros afirmaban con certeza que se había unido a bandas de gauchos alzados que operaban en la frontera con Uruguay, algunos incluso decían que había cruzado a Brasil y estaba viviendo allí bajo protección. La verdad era probablemente más mundana y menos romántica. Pastor Luna se movía constantemente sin quedarse más de una semana en ningún lugar, trabajaba temporalmente en diferentes estancias cuyos dueños hacían la vista gorda, evitaba siempre quedarse demasiado tiempo en un sitio que pudiera levantar sospechas. Sabía que el ejército no descansaría hasta encontrarlo y ejecutarlo públicamente como advertencia, pero también sabía perfectamente cómo sobrevivir en la campaña después de años de experiencia y conocimiento del terreno. La persecución organizada de Pastor Luna se extendió durante casi un año completo sin resultados concretos que frustraban enormemente a las autoridades militares. Las patrullas militares especialmente dedicadas a su captura recorrían incansablemente la provincia interrogando duramente a estancieros y peones, registrando ranchos, ofreciendo recompensas y amenazando con arrestos, pero nadie parecía saber nada útil o, si sabían algo, no estaban dispuestos en absoluto a hablar con los militares. Esta conspiración de silencio frustraba enormemente a las autoridades que no podían comprender por qué la población campesina protegía activamente a un asesino múltiple confeso. La realidad que los oficiales urbanos no podían entender era que muchos campesinos y gauchos se identificaban profundamente con Pastor Luna y su historia de abuso y venganza. Ellos también habían sufrido directamente los abusos sistemáticos del ejército durante décadas, habían visto a familiares y amigos arrebatados violentamente por la leva, habían experimentado personalmente la brutalidad de un sistema que los trataba como ciudadanos de segunda clase sin derechos ni protecciones. Para ellos, en su cosmovisión de justicia popular, Luna no era un criminal sino un símbolo poderoso de resistencia contra la opresión institucionalizada. Algunos historiadores modernos como Ricardo Salvatore y Juan Carlos Garavaglia especulan que Pastor Luna pudo haber cruzado definitivamente a Uruguay aprovechando los contactos con contrabandistas o a la provincia vecina de Corrientes para escapar definitivamente de la jurisdicción de Entre Ríos. Otros investigadores como Gabriel Di Meglio sostienen que probablemente permaneció en Entre Ríos hasta su muerte natural décadas después, viviendo bajo identidad falsa en alguna estancia remota de la provincia. Lo cierto y verificable es que nunca fue capturado a pesar de la búsqueda exhaustiva, nunca fue llevado ante ningún tribunal militar o civil, nunca enfrentó justicia formal por sus crímenes. Con el paso inevitable del tiempo, la búsqueda perdió gradualmente intensidad a medida que otros eventos más urgentes ocuparon la atención de las autoridades militares y gubernamentales.
La historia de Pastor Luna se fue diluyendo gradualmente de los registros oficiales, pasando de los archivos militares y periódicos a la tradición oral de la región entrerriana. En las pulperías polvorientas y en los fogones nocturnos de la campaña entrerriana, los gauchos siguieron contando durante décadas enteras la leyenda del hombre que había desafiado exitosamente al ejército y había sobrevivido para contarlo. La narrativa popular embellecía inevitablemente los detalles con cada nueva versión, añadía episodios heroicos completamente inventados de otras hazañas y enfrentamientos, pero el núcleo esencial de la historia permanecía intacto generación tras generación, un hombre común y corriente, empujado brutalmente al límite por la injusticia sistemática. Había tomado la justicia en sus propias manos ensangrentadas y había escapado milagrosamente del castigo que todos esperaban. La historia verdadera de Pastor Luna nos revela con claridad brutal las profundas fracturas de la sociedad argentina del siglo XIX, donde el Estado intentaba desesperadamente imponer su autoridad a través de instituciones profundamente corruptas y sistemáticamente abusivas. El Ejército Nacional, que supuestamente representaba el orden civilizado y la defensa de la nación contra enemigos externos, era en la realidad cotidiana una máquina de opresión despiadada para miles de hombres pobres arrancados violentamente de sus vidas y sometidos a condiciones que violaban cualquier concepto básico de dignidad humana. Pastor Luna no nació asesino ni tenía predisposición criminal, fue creado, forjado como arma, por un sistema que deshumanizaba sistemáticamente a los soldados rasos, que los trataba como objetos desechables y reemplazables en lugar de ciudadanos con derechos fundamentales. Su historia plantea preguntas incómodas y necesarias sobre la justicia, la venganza y los límites morales de la resistencia individual ante la opresión institucional que destruye vidas sin consecuencias. ¿Era Pastor Luna un criminal frío que merecía ser capturado y ejecutado públicamente, o era fundamentalmente una víctima que finalmente se rebeló con violencia extrema contra sus victimarios sistemáticos? La respuesta depende enteramente de la perspectiva moral que adoptemos y del peso que demos a diferentes factores, pero lo absolutamente innegable es que su caso expuso de manera dramática la podredumbre que existía en el corazón mismo de las instituciones militares argentinas de esa época. Las 5 muertes que ejecutó meticulosamente aquella noche de mayo de 1872 fueron el grito desesperado y ensangrentado de miles de hombres silenciados que nunca encontraron justicia formal ni reparación por los abusos sufridos. Pastor Luna eligió conscientemente la venganza sobre la resignación pasiva, la violencia activa sobre la sumisión continua, y aunque su camino quedó manchado permanentemente de sangre culpable, representó una forma extrema pero comprensible de resistencia ante un poder arbitrario, brutal e inhumano que no reconocía límites ni rendía cuentas a nadie.